La verdad es que la estrategia de Nequi ha sido muy basada en volver muy simple, en volver cotidiano, en volverlo al lenguaje, que las personas, en quitar trabas, nos centramos en conversar con usuarios y entender cómo esa dinámica de su interacción con la plata y con los dispositivos celulares en ese momento. Teníamos que parecernos mucho al efectivo y yo creo que eso es parte de lo que logramos con eso. Imposible completamente, pues, pero ya es muy parecido al efectivo. Sacamos un producto de crédito en 20 días, arrancando de cero con una propuesta del Fondo Nacional de Garantías de integrar pues eso para pequeños negocios, y eso es muy satisfactorio. Poder haber desembolsado créditos en una época fue súper pues, satisfactorio, pero fue trasnochador y difícil y con muchos retos. Yo creo que es la creatividad y el trabajo en lograr llevar a cabo cosas que materialicen esa idea. Porque ideas buenísimas hay pues, miles, ¿cierto? Pero bien ejecutadas, y entonces es la combinación. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, bienvenidos a una entrevista diferente, de lujo, diría yo, porque con el paso de los años, las billeteras digitales han dado de qué hablar, no solamente para los ciudadanos, sino también para los empresarios. Y detrás de estas soluciones, pues hay plataformas, si se puede llamar así, como Nequi, que mejor dicho, le facilitan la vida a la gente. Andrés, usted es CEO de Nequi, bienvenido a Revista C-Level. Tengo unas preguntitas en las cuales yo quiero profundizar, pero antes que nada, qué gusto tenerlo acá. No, muchas gracias a C-Level por la invitación, y qué bueno poder conversar un rato de, sí, de los retos y los desafíos y lo que estamos haciendo estos nuevos modelos de banca. Bueno, Andrés, hace algunos años, yo creo que previo a la pandemia no era tan fácil que las personas accedieran a una aplicación, pusieran sus datos y dijeran, bueno, acá puedo ahorrar, aquí puedo hacer transacciones, aquí puedo tener todo un portafolio de servicios. ¿Cómo fue comenzar este proyecto que ahora se materializa de una forma tangible, creciente? Hace algunos años era mucho más complicado, ¿no? Sí, yo creo que nosotros juntamos en su momento como dos tendencias muy fuertes. Uno, como el auge de las conversaciones a través del WhatsApp masificándose, el dispositivo, eso fue hace 10 años ya, que empezamos a pensar pues en todo el proceso. Y dos, nos centramos en conversar con usuarios y entender cómo esa dinámica de su interacción con la plata y con los dispositivos celulares en ese momento. Y eso fue como una convergencia de esas conversaciones. Esto es producto de hablar con usuarios y hablar con personas que tenían necesidades, que encontraban una relación distante con los bancos tradicionales, y fue como acercar con esta tecnología y ese entendimiento de las personas una solución que les pudiera llegar, y realmente fue fácil. Obviamente el foco inicial de conversación era jóvenes, nativos digitales, pensábamos en los clientes dentro de 5 años, pues hace 10 años, entonces estuvo muy orientada por esa comparación. ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque hace algunos años, viendo los informes de Minsait Payments, el efectivo es, o era, digamos, uno de los activos más importantes para las personas. Tener el dinero, guardarlo debajo del colchón, como todas estas creencias de que el dinero se debe tener y no se debe poner en línea. Claro, las nuevas generaciones tal vez están un poco más distantes de esa connotación del dinero, pero entender esa dinámica es justamente un reto. Sí, precisamente pusiste el ejemplo preciso de las cosas que descubrimos con eso. Uno, algunas personas, a pesar de que tenían cuentas bancarias, les parecía como, voy a decirlo de una forma probablemente un poco brusca para los bancos, como un mal necesario. O sea, porque me pusieron que la empresa donde me pagan, entonces me pusieron, entonces yo la saco todas las quincenas y la pongo en un sobre, en el colchón, Exactamente, sí. con un propósito. Precisamente ese entendimiento surge
Nuestra primera propuesta de valor fueron herramientas de gestión de la plata, bolsillos, colchón y metas, para llevar a lo digital una cosa que hablara y que se pareciera a lo que hace. Entonces, como es mitificar un poco ese tema y ponerlo en una forma digital. Y esa fue como la puerta de entrada a generar la confianza en tenerlo ahí. Lo otro que afectaba bastante eran las comisiones. Realmente el ahorro no se percibía como posibilidades de organizarse la plata porque eso le iba restando las cuotas de manejo y los costos que tenían. Entonces, trabajar con una modelo que encuentre modelo de negocio pues importante, pero que encuentre un modelo donde no te que cobrar ese tipo de comisiones genera muchas de las fricciones que tiene el dinero digital frente al efectivo. El efectivo lo reciben en todas partes, es gratis, no me cobras más por eso. Entonces teníamos que parecernos mucho al efectivo. Y yo creo que eso es parte de lo que logramos con eso. Imposible completamente, pues, pero ya es muy parecido al efectivo. Pero la mala noticia es que no ha bajado tanto el uso del efectivo. O sea, si bien estas plataformas se masificaron, están siendo súper utilizadas, todavía el efectivo sigue muy presente. ¿Tú crees que la pandemia tal vez fue un catalizador para pasar de la formación que se debía llevar a los usuarios a la acción? ¿Por qué lo digo? Porque para muchos negocios y emprendimientos, Claro. la pandemia fue una oportunidad para que las personas cruzaran un puente que sin esa situación, tal vez la realidad se hubiese llevado a cabo de una forma más larga, más ardua. Sí. Yo sí creo que fue un acelerador de la adopción digital. Eh, Yo creo que se conjugaron dos cosas. Nosotros teníamos el producto que ayudaba a resolver lo que la pandemia estaba dificultando. Entonces, el no contacto, el poder mandar pues continuar con mi negocio de manera a domicilio, de forma remota, o dar una clase. Entonces, eso fue un acelerador de una tendencia que ya iba ganando usuarios. Nosotros empezamos en la pandemia como con 2 millones de usuarios. Ya era un número importante para una plataforma pues, que llevaba unos años. Pero sí fue un acelerador. Salimos del encierro con 7 millones, 8 millones de usuarios. O sea, sí fue un acelerador sin lugar a dudas. Yo creo que eso nos pudo haber puesto, no sé, 3 años de velocidad. Pues lo que nos hubiera costado por ahí, 3 años. Y luego, ¿qué tan beneficioso fue centrarse en perfiles que no tuvieran historial crediticio? Porque si bien hace algunos años los bancos para otorgar créditos, facilidades, Copucho, uno tiene que tener un historial largo y aprobado y mejor dicho, tener esa confianza, ¿no?, con los entes bancarios. Ahora hemos visto desde C-Level que obviamente hay una apertura, hay casi que una democratización hacia el uso de los créditos, de las ayudas financieras. Sí, yo creo que el propósito de Nequi sí busca llegar a esas personas que no han tenido acceso al crédito y también competir con las ofertas de crédito de entidades que ya, y hacia personas que han tenido historial de crédito. Pero lo bonito de Nequi es que nosotros priorizamos la organización de la plata, el entendimiento de las personas para poder desarrollar un modelo de crédito. Y eso pasa por los pagos y las transacciones. O sea, nosotros primero nos encargamos de que Nequi fuera masivo, utilizado en la cotidianidad para poder hacer un crédito responsable, para poder entender a las personas que no tenían historial crediticio, pero que empezaban a mover su dinero de manera digital, que en el efectivo no lo podemos ver, para poder calcular su capacidad de pago y poderles ofrecer un crédito responsable, es decir, que las personas puedan pagar. Y eso lo teníamos trazado desde el principio como uno de los objetivos. ¿Cuándo vamos a llegar a crédito? Cuando tengamos el volumen suficiente de transacciones que nos permita entender a la mayor cantidad de personas mejor. Y los modelos que hemos construido basados en la transaccionalidad que tienen aquí nos permite influir a muchas personas. No, y es un punto buenísimo porque yo no sé si la gente se acuerda, hace algunos años, tal vez la billetera digital más conocida en ese entonces era DaviPlata. Sí. Ese fue mi primer acercamiento al mundo, ¿no?, de las billeteras digitales o digital wallets. Y claro, ¿en qué momento Nequi comenzó a
a centrarse como en un aliado de los negocios, de los pequeños negocios, de la persona que tiene un punto en la calle, el señor que vende tintos, la señora que vende empanadas, como de los grandes tomadores de decisiones. ¿Cuál fue esa estrategia de comunicación que les permitió a ustedes estar tal vez a un lado de las personas y no lejos de ellas, ¿no? Sí, nosotros pues tenemos un término que utilizamos y es que Nequi es calle. Y la verdad es que la estrategia de Nequi ha sido muy basada en volver muy simple, en volver cotidiano, en volverlo al lenguaje, que las personas, quitar trabas en los procesos de vinculación, en descargar un QR, en volver. Mira que viene desde el solo hecho de poner la cuenta con el número del celular, quita un montón de barreras gigantes. Es una cosa súper sencilla, pero Nequi siempre ha tenido una llave que es el celular asociado a la cuenta. Así tengamos números por detrás. Esa complejidad no la dejamos hacia atrás y no se la ponemos al cliente. Y esa fue la clave de empezar a utilizarlo. Vos no te tenías que saber el número de la cuenta, le podías pagar a una persona teniendo el número del celular o teniendo el contacto. Entonces eso cambió. Después empezamos con el tema de QRs, que también eran bastante fáciles de obtener el QR de la aplicación y hacer eso como formas muy sencillas de que no tenga uno que saber pues muchas cosas. Hoy una transferencia o tradicionalmente, ya esto ha cambiado también bastante en el tiempo y los bancos tradicionales, pero tenías que saber si era cuenta de ahorros o cuenta corriente, en qué entidad. Era más engorroso, ¿no? Y un número largo y apuntar el número, y eso no facilita una transacción en una cafetería donde voy a pagar un tinto que me acabo de... Entonces eso cambió y eso fue la adopción. Y lo otro es que también entendimos que nos interesaban ese tipo de clientes, o sea, que había potencial que queríamos atender un segmento que estaba atendido y que potencial de negocio existía también en ese grupo. Entonces, interés y propósito, pues queríamos que en esa economía se mueve la mayor cantidad de personas de este país y esto es una oportunidad pues para ellos. Y en este mercado, en el mercado colombiano, pues es muy interesante este tipo de iniciativas porque Colombia es un país que se está exportando de alguna manera como un hub de startups, de emprendimientos. Vemos muchas fintechs, edutechs, securetechs, mejor dicho, todo un portafolio de iniciativas, de ideas que fortalecen la tecnología. ¿Cómo has visto el crecimiento de Nequi en estas ciudades? Porque si bien la mayoría de los emprendimientos están en Bogotá, Medellín y en la costa, puede ser Barranquilla, pero si bien, y Cali, pero hay si bien un espectro gigante, muy rural de Colombia que se ha adoptado a Nequi y no ha adoptado otro tipo de tecnologías. Sí, un poco como el tipo de emprendimientos que vemos más, digamos, más en zonas más apartadas, tienen que ver más con temas de ruralidad, por ejemplo, con temas de agro, con temas de comercio, de artesanías, por ejemplo. Una cosa que despertaba una nota ver las ventas por ejemplo, artesanías de guayús en La Guajira con estos medios de pago. Ha sido muy por esa línea. Nosotros también trabajamos bastante con fintechs y con otras compañías que están desarrollando a través de tecnología, porque desde el principio desarrollamos la capacidad de integrar a Nequi a otras plataformas. Entonces Nequi como medio de pago, como botón de pagos, ha sido un apalancador de muchos otros negocios, modelos como el de suscripción, que 20 millones de personas, 21 millones de personas ya casi que tienen Nequi, tengan la posibilidad de pagar un modelo de suscripción, habilita la posibilidad de un montón de negocios que necesitaban un medio de pago económico que abarcara a este tipo de población. Este tipo de población no toda tiene tarjeta de crédito. Entonces se le cortaba al comercio electrónico una capa muy importante a las soluciones pues, que necesitan apalancarse en soluciones de ese estilo. Entonces esto ha sido un dinamizador de eso, y entonces conversaciones con compañías de esas en todas las ciudades que está mencionando ha sido como un proceso de construcción. También colaboración en temas de tecnología, como proveedores también de soluciones para Nequi. Entonces ha sido una construcción muy bonita pues con ese tema de emprendimientos. Andrés, y tal vez la pregunta que muchas personas se hacen en el día a día es ¿cómo es estar un día en sus zapatos? Porque si bien estas industrias cambian de forma
muy rápida, vertiginosa si se quiere, y estar al día de los temas, por ejemplo, tecnológicos, bancarios, uso de datos, es todo un reto. En Colombia se habla de digital banking, se habla ahorita de todo el tema de apertura de datos, de migración de datos entre entidades. ¿Cómo es estar en esa presión, ¿no? En ese huracán de cosas? No, yo creo, pues, y lo digo permanentemente, que el trabajo en el tiempo que estaba en ECA es el trabajo más que yo más he disfrutado en mi vida. O sea, es el mejor trabajo que hay. Primero porque hay, digamos, mejor dicho, si uno no disfruta lo que está haciendo, entonces yo no me tensiono sustancialmente. Obviamente hay presiones, hay cosas, las dificultades tecnológicas generan tensión, pero trabajamos en un equipo súper bueno, que nos respaldamos mucho. Dentro del equipo de NEC hay personas con competencias pues muy distintas, que nos apoyamos y somos bastante diferentes y complementarios. Entonces uno tiene yo me siento como muy respaldado pues por un equipo, y por el Grupo Bancolombia también da mucha tranquilidad y solidez y respaldo, y están confiando mucho en lo que estamos haciendo en el equipo de NECI. Entonces yo la verdad es que es disfrute prácticamente todo el tiempo. O sea, sí hay tensiones, problemas, pero yo creo que uno tiene que trabajar muy contento para poder vivir. Tal vez, ¿cuál ha sido esa decisión más difícil que te ha tocado tomar estando en NECI? Yo creo que en NECI hemos pasado por etapas bastante duras, y es contradictorio, pero por ejemplo la época de la pandemia fue una época que hacia afuera uno se sentía muy satisfecho de poder estar contribuyendo pues a resolver una situación que estaba bastante caótica, de incertidumbre, de tristeza, de no saber qué iba a pasar. Y fue una época súper dura de trabajo, porque nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar remotamente, teníamos que hacer productos para poder integrar, pero también era más satisfactoria, pero fue súper dura. Trabajamos pues 7/24, no sabíamos qué iba a pasar. Trabajamos el proyecto de subsidios del gobierno nacional y pudimos lograr ayudar a las personas a integrarnos a un modelo de subsidios, que fue una cosa súper satisfactoria. Y lo segundo, sacamos un producto de crédito en 20 días, arrancando de cero con una propuesta del Fondo Nacional de Garantías de integrar pues eso para pequeños negocios, y eso es muy satisfactorio. Poder haber desembolsado créditos en una época fue súper pues satisfactorio, pero fue trasnochador y difícil, y con muchos retos. No hemos vuelto a poder sacar un producto en 20 días, pues te confieso. O sea, eso fue ojalá eso se hubiera quedado así, ya pues, lo sacamos rápido, pero no necesariamente en 20 días, pero fue una cosa. Entonces yo diría que esa etapa fue bastante dura, pero también bastante satisfactoria. ¿Cuáles crees que han sido esas habilidades que te han permitido a ti llegar a donde estás actualmente? Habilidades. Yo creo que yo he sido una persona como inquieta por la tecnología, interesada, apasionado. Yo creo que meterle pasión a lo que uno hace es súper importante, y transmite en los equipos eso. Entonces yo creo que transmitir pasión, soy gomoso de la tecnología y negocio. Yo creo que hoy en día las personas tienen que juntar las posibilidades de la tecnología, no temer la tecnología como un ataque a las posibilidades que tenemos, sino juntar las posibilidades que da la tecnología con el negocio, que esa parte la tenemos que aportar pues mucho. Y yo creo que eso es una cosa que yo he hecho bien en este proceso. La creatividad, o sea, escuchar a las personas. Las ideas están, pero es creatividad y sudor, o sea, coger las ideas pero llevarlas a cabo, aprender a partir como el desarrollo de las cosas que van empezando a generar resultados de a poquito. Eso también es bastante importante. Yo me iría por ahí. Y la conexión con el propósito, es decir, que uno sienta que lo que está haciendo está generando un impacto positivo en la sociedad, en el país, en la región, donde sea. Andrés, acá en Revista C-Level siempre nos gusta hablar sobre liderazgo, porque no es fácil dirigir una compañía
y ser líder, un líder pues que muestra cómo se debe de desarrollar un proceso personal y laboral. ¿Cómo definirías tú el liderazgo que has manejado al interior de la entidad? Yo creo que es un liderazgo como bastante cercano, o sea, yo fui creciendo como Neki, o sea, yo arranqué en el equipo siendo parte de 12 personas que no teníamos cargos ni roles, hablando con personas, y yo creo que ha sido un liderazgo que se ha construido desde esa cercanía. Todavía hay personas que están desde el principio y que hemos jugado distintos roles. Yo creo que es cercanía, conversaciones, discusiones, apertura a aceptar las diferencias. Yo creo que hay ese componente de hibridación de sectores, o sea, traer personas de otras cosas y saber entender que somos diferentes, pero que esa suma genera construcción. Eso es súper importante. Y yo creo que un poco de ejemplo, ¿cierto? Es decir, decir y vivir como lo que uno está diciendo, coherencia, es súper importante también en el tema de liderazgo. Andrés, cuéntanos qué viene para Neki en el año 2025. Ya muchas empresas ahorita están abordando el último Q, ya se acerca diciembre, la natilla, el buñuelo, los viajes a Medellín, a su tierra, y muchas personas dicen, bueno, proyectemos a 2025, este año ya se fue. ¿Cómo se proyecta Neki? Yo creo que vienen cosas muy interesantes para el ecosistema fintech y para la industria financiera el año entrante. Nosotros estamos trabajando mucho en seguir profundizando el tema de crédito. No queremos parar ahí. Este año ha sido un año de acelerado crecimiento en Neki en el tema de crédito, pero todavía hay mucho lo que falta. O sea, ya las métricas de cuántas personas tienen y usan cuentas ya es una métrica del pasado, ya es a cuántas personas podemos impactar positivamente con crédito responsable, y esa es nuestra meta. Segundo punto, yo creo que el tema de las nuevas formas de trabajo, la economía de las redes, del contenido, vos que sabes de eso, necesita abrir fronteras y que la banca se conecte mucho más globalmente. El trabajo remoto, la deslocalización de los trabajadores y demás. Entonces la conexión con el tema global es una prioridad también para nosotros, y ahí estamos haciendo muchas cosas. Remesas internacionales, familiares en el exterior, las familias se separan, esa conversación que se genera alrededor de la plata en internacional, ese es el siguiente paso. Ya hicimos eso en lo nacional, ya hicimos eso en las transferencias, en los giros nacionales, queremos hacerlo en el mundo, pues en el tema conectado internacional. Eso es otro tema. Vienen los temas de interoperabilidad de breve, a pesar de que Neki, como te dije, surgió y salió con llaves y con celular, y y la interoperabilidad con el sistema es gratuita desde el principio. Es un cambio importante en la experiencia y va a sacudir un poco el entorno competitivo y las formas como utilizamos Neki, y estar muy pendientes de eso y estar muy cercanos a los usuarios para poder ofrecerle la mejor alternativa. Esos son como los temas que yo veo que se van a mover mucho el año entrante. Andrés, en la región, Colombia puede ser un país clave después de Brasil, Argentina, Chile en temas bancarios. ¿Hay alguno de estos países que nombré que tal vez tenga su foco en este momento? No, nosotros estamos muy concentrados en terminar pues, de pasar este tema de crédito en Colombia. Nosotros ya operamos en Panamá, el grupo también lanzamos en El Salvador, Neki, y probablemente otro país de Centroamérica, pero en los que están mencionando todavía no tenemos en este momento una cosa concreta. Los miramos todo el tiempo, miramos cómo es ese mercado. Pero queremos fortalecer pues, mucho más la propuesta, rentabilizar mucho más Neki con otro tipo de servicios. Entonces nuestro foco está en estos países. Andrés, la última pregunta. ¿Quién ha sido su mentor a lo largo de todos estos años trabajando en Neki? ¿Mentor o mentora? ¿Alguien a quien resaltar en este momento? Sí, pues no,
hay una persona específica. Yo creo que la forma como el Grupo Bancolombia abordó esa etapa del proceso de innovación, que tuvo varios mentores o sponsors, decimos, que hicieron pues que esto son varios y probablemente es súper injusto mencionar algunos, pero cuando Juan Carlos Mora lo invitaron pues a liderar innovación, me invitó a participar en ese equipo y fue una persona súper abierta y es una persona de mucha mirada de la tecnología, conoce profundamente la industria y como una visión pues grande, y fue un sponsor grande de ese digamos, envión, porque la innovación en organizaciones digamos tradicionales a veces la abraza la urgencia o la abraza la forma de hacer las cosas tradicionales y terminan matando la innovación de esa organización, y fue un protector de este tipo de proyectos, y de que salga hoy también, por ejemplo, Wenia, que es una iniciativa del grupo relacionada con criptoactivos, y Wompi en el mundo de pagos. O sea, ha sido un promotor de que eso funcione así, y yo destacaría eso. Pero antes de Juan Carlos, Carlos Raúl Yepes también como líder del Grupo Bancolombia, pues le creyó a este proyecto que le íbamos mostrando avances, y también fue muy buen sponsor. Y en general pues toda la alta dirección del grupo ha confiado mucho en el equipo que ha liderado NECI y ha patrocinado pues y nos ha dado los recursos y las capacidades para poder desarrollar esto. Para finalizar, la última pregunta a propósito de la creatividad, porque hemos visto que en muchas empresas la creatividad ahorita es uno de los activos más importantes para cualquier sector. Reinventar la rueda, cómo tener nuevas formas de acercar servicios a las empresas. ¿Crees que tal vez ese es un elemento clave, independientemente al sector que se dedique a una pyme en Colombia, la creatividad? Yo creo que la creatividad, como te lo dije ahorita, es una partecita. Yo creo que es la creatividad y el trabajo en lograr llevar a cabo cosas que materialicen esa idea. Porque ideas buenísimas hay pues, miles, ¿cierto? Pero bien ejecutadas, y entonces es la combinación. Yo creo que yo le agregaría a eso escuchar al consumidor, a las personas, a lo que quiere, y enfocarse mucho en el problema que uno quiere resolver y no en la vanidad de que creo que tengo la solución. Y para eso la conversación con el cliente potencial o con el beneficiado de lo que vas a hacer es clave, y yo creo que ahí es donde ese es el alimento. Ahora, pues, la analítica, la información, los datos son un alimento que le ayuda a uno a construir eso, pero nunca se va a sustituir la conversación y la interacción con el usuario, y yo creo que eso tiene que estar súper presente. Andrés, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level, compartirnos un poquito de NECI, qué hay detrás de NECI y qué hay detrás, por supuesto, de las decisiones que usted toma todos los días. No, muchas gracias.